gracias a todos. Estamos muy contentos de estar aquí. Agradecemos la presencia de todos ustedes, sobre todo el viernes con este tráfico y con la atención de alcanzar lugar en nuestro estacionamiento, ¿no? Y también queremos agradecer a la Coordinación de Música y Ópera por habernos recibido en este emblemático lugar, la Sala Manuel M. Ponce, para escuchar las canciones de Zenobio Paniagua. Voy a leer el texto. Bueno, también quiero decir, no alcanzo a ver, no sé si está el maestro Víctor Barrera, pero también agradecerle a él todo el apoyo que nos brindó para hacer este proyecto. Ustedes se preguntarán, ¿por qué no invitar a otras personas a presentar este libro de partituras y disco compacto? Es lo que generalmente se hace en eventos como este. ¿Por qué nosotros, los propios involucrados en el proyecto, los que estamos aquí presentándolo? La respuesta es sencilla. Lo quisimos presentar por el trabajo que implicó y que queremos compartirles. Hace 164 años, un 29 de septiembre de 1859, Zenobio Paniagua se colocó en el podio del Gran Teatro Nacional de la Ciudad de México para dirigir su ópera Catalina de Guisa, primera obra de ese género de autor mexicano representada en el país. La situación no era la más propicia. Inmersos en la Guerra de Reforma, un teatro lleno escuchó atento la pieza del músico mexicano. Paniagua nació en Tlalpujahua, Michoacán, pero desde muy joven se estableció en la Ciudad de México. Fue contrabajista de la Orquesta de la Catedral y, por lo que sabemos, asistía regularmente a las funciones de ópera. De formación autodidacta, abrió en su casa una academia de música por la que pasó una generación de músicos mexicanos que compusieron óperas y lograron ponerlas en escena. Sin duda, su influencia fue primordial para hacerlo. Entre sus alumnos más destacados contamos a Melesio Morales y a Ángela Peralta. La vida de Paniagua fue de contrastes. A la par de su academia, fundó una compañía de ópera de artistas nacionales en la que también trabajaron sus hijos músicos, la soprano Mariana Paniagua y el pianista y compositor Manuel Paniagua. Todos lo reconocían como un maestro. Tan solo con escuchar hoy su ópera Catalina de Guisa, sabemos lo meritorio que era su obra. Esto lo llevó a relacionarse con la élite del gobierno de este país en distintos momentos, tanto con conservadores como con liberales. ¿Qué era lo importante? La nación misma, todos construyéndola desde su trinchera. Cabe recordar que durante el siglo XIX la música tuvo un lugar especial. La ópera fue una de las manifestaciones artísticas que más apoyo gubernamental recibió y el teatro se convirtió en uno de los lugares donde se demostraba el afán civilizatorio. Sin embargo, también fue importante sentirse mexicano. Que hubiera obras nacionales de la misma factura que las europeas nos colocaba en un lugar de distinción. Éramos como ellos. Paniagua se relacionó con Miramón, con Juárez y con Maximiliano. Sin embargo, la República restaurada lo hizo emigrar a Córdoba, Veracruz, lugar donde pasó los últimos 20 años de su vida. Ahí realizó una gran labor de difusión, dirigiendo conciertos, impartiendo clases y organizando tertulias. Es aquí, en estas veladas, donde las canciones tuvieron su espacio primordial. Conocí a Ana Rosalía y a Carlos como parte del proyecto de rescate de la ópera Catalina de Guisa que se puso en escena en 2017. A partir de allí, ellos se quedaron entusiasmados con la música mexicana. A inicios de 2021 me propusieron hacer algo y fue cuando surgió este proyecto. De inmediato pensé en Paniagua. Las canciones estaban digitalizadas gracias a la labor realizada por CENIDIM, mi casa de trabajo, y pedirlas implicaba solo un trámite académico administrativo. Eran todavía tiempos de cierto confinamiento y Carlos ya vivía en Valencia. Acá en México, Rosalía había montado un programa de arias de ópera mexicana acompañada del pianista Fernando Sanmartín, quien se había incorporado desde antes gracias a su vinculación con Piso 16, el Laboratorio de Iniciativas Culturales de la UNAM. Se tenía un equipo muy completo. Así comenzaron largas jornadas vía Zoom para trabajar en la edición crítica, incluso sábado y domingo, pero siempre con un humor inmejorable.
Eso es algo que debo agradecer. Después los ensayos y finalmente la grabación aquí en México en la Facultad de Música. Además, contaron con la espléndida asesoría del coach vocal y pianista Sergio Vázquez y con la participación del ingeniero Juan Santos, aquí presente, y la asesoría del doctor Alfonso Meave de la carrera de producción musical del TEC de Monterrey. Para una de las piezas, Am Modi, se invitó a la violinista Ciania Fernández. ¿Por qué las canciones? El repertorio de la canción Sega en México ha sido poco abordado por la musicología en cuanto a edición y estudios históricos, al igual que ha sido poco grabado. Son contados los discos compactos que se han realizado de la gran cantidad de compositores mexicanos que vivieron durante el México independiente. De ahí el valor de este trabajo que se presenta. Conjunta la edición de un corpus importante de este tipo de obras que se conservaron como parte del archivo musical de Zenobio Paniagua, así como la grabación de las mismas para deleite de todos. Desde la década de 1840, encontramos la costumbre de interpretar este tipo de piezas en las casas de las familias mexicanas. Fanny Calderón de la Barca, en su serie de cartas que fueron publicadas bajo el título de La vida en México, escribió sobre la señora Adalid, perteneciente a una de las distinguidas familias de la época. Sí, me quedé sorprendida oírle cantar unas canciones italianas muy difíciles, con gran expresión y facilidad maravillosa. Posee una hermosa voz de contralto, muy cultivada, y cantó con tan deleite y con tanta benevolencia y disposición. Hasta aquí la cita. Las veladas en las casas en México durante el siglo XIX se acompañaron siempre de música. Los autores mexicanos compusieron numerosas canciones, además de piezas para piano, arpa y guitarra. Y sí, así como Fanny Calderón lo señaló, hoy nos sorprenderemos de las bellas canciones de Zenobio Paniagua. Este proyecto, realizado a través de la iniciativa cultural Ópera Nuestra Herencia Olvidada, presenta la edición y grabación de 23 canciones para voz y piano que se encuentran manuscritas en el archivo Ceballos Paniagua, en custodia, como dije antes, del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez, CENIDIM. Solo 3 podemos fecharlas. Al retrato de mi amada, que en su primera página musical presenta la anotación del 23 de febrero de 1849, momento que representa un punto de partida para estudiar a Paniagua bajo esta perspectiva, así como Am Modi, dedicada a Juan N. Almonte, quien fungió como presidente de la regencia, como señala la inscripción, entre julio de 1863 y mayo de 1864. Además de Noble Dama, dedicada a la emperatriz Carlota, y que posiblemente se trate de la serenata que le fue ofrecida a su llegada en 1864 al puerto de Veracruz, si bien Paniagua vivía en la Ciudad de México. Asimismo, se han podido identificar los autores de algunos textos. La pescadorcita, del español José de Espronceda, A mi amada, del dramaturgo y político mexicano Manuel Eduardo de Gorostiza, A la fiera muerte, de Ignacio Rodríguez Galván, y a Elisa, única pieza a 2 voces que posiblemente sea del también escritor y político mexicano José Joaquín Pesada. Las 2 últimas las escucharemos hoy. Además de las dedicatorias a la emperatriz Carlota y al general Almonte, el resto revela la presencia de la sociedad mexicana de ese momento. Solo una está dedicada a un caballero, Cruza el viento una avenida, al licenciado Manuel Ortiz de Montellano. El texto de la canción también es de su autoría, y el subtítulo nos ofrece una pista sobre el personaje, pues señala que es una romanza para tenor. Es posible que Ortiz de Montellano haya sido un alumno, pero no lo hemos podido comprobar a través de otras fuentes. Hoy la escucharemos. Además, 7 canciones son dedicadas a 7 señoritas, así se señala en todos los casos, que seguramente fueron cercanas a Paniagua. Concepción Junquito, A una sombra, Guadalupe Miranda, El amor perdido, María de los Ángeles Camarena, La noche, María Ortiz, El gondolero, y Carmen Dos Amantes, El amor desgraciado y constante. Una posibilidad es que todas hayan sido sus alumnas,
a juzgar por la dedicación a Jacinta Carrillo en Il Dubbio, donde Paniagua expresa su admiración por el talento de la intérprete. El lunes pasado comenzamos una serie de presentaciones de este trabajo. Fuimos a Oaxaca y a Córdoba. Al final de la presentación de Córdoba, lugar donde falleció Paniagua, se me acercó una señora, hoy sé que se llama Adriana Marinko Sánchez, y que me dice: mi bisabuela materna fue Jacinta Carrillo. Me dijo que había sido la primera profesora titulada de Córdoba y que no conservaba ningún archivo musical. Ahí también estuvo el tataranieto de ese novio, el licenciado José Manuel Ceballos Paniagua, con su esposa Laura Ortiz. Ellos fueron los que conservaron durante varias décadas las partituras de ese novio y de su hijo Manuel. Nunca pensaron en tirar. Me emociona esto. Nunca pensaron en tirar esos papeles viejos que a nadie le importaban. Hasta que llegamos nosotros. Y fue una fortuna. Hoy están aquí el sobrino de Adriana y la hija de José Manuel, Ana Laura, a los que les agradecemos mucho su presencia. Regreso a Don Zenobio. Los temas de las canciones, varias de ellas en español, corresponden a la corriente del romanticismo, donde la referencia a la naturaleza, la nostalgia y la melancolía por el amor perdido, ya sea que se haya ido por ser no correspondido o por la muerte del ser amado, fueron una constante en este momento. Antes de entablar un diálogo con Ana Rosalía Ramos, Carlos Reynoso y Fernando San Martín, los intérpretes de este maravilloso disco, y con Juan Santos, el ingeniero de sonido, quiero decir dos cosas. Primero va el comercial. El libro de partituras y el disco se vende en 500 pesos, individual 250. Y José Luis, mi siempre paciente esposo, nos ayudará a venderlo aquí afuera, a la salida de la presentación. Y cariño, muchas gracias. Cabe aclarar que ellos no se harán ricos con el tiraje. Ese dinero seguirá financiando otros proyectos porque ya tienen el disco grabado de arias de ópera mexicana, pero les hace falta reunir el dinero para materializar. Así, en una cajita. Tenemos aquí. Finalmente, para mí es un orgullo colaborar con Ópera Nocherense Olvidada, que se ha dado a la tarea de rescatar el patrimonio musical de nuestro país a través de la edición y la grabación, pero no solo de la ópera, sino también de la producción musical de aquellos compositores que hicieron de este género su principal estandarte, pues a partir de él imaginaron una nación heredera de un rico bagaje cultural propio de un mundo global. En el caso de Zenobio Paniagua, compositor que labró el camino de la escenificación de la ópera de autor en los recintos teatrales mexicanos, sus canciones reflejan toda esa riqueza que vino de la ópera italiana y que se adentró en el ámbito doméstico del México del siglo XIX. Que las canciones de Paniagua nos permitan reconocernos como mexicanos. Muchas gracias. Y ahora cedo la palabra a Carlos Reynoso para que interactuemos en este espacio. Muchísimas gracias por tu sumuri, por la remembranza que hiciste de todo el proyecto, de todo el camino que llegamos, que hicimos hasta llegar a este punto. No me acordaba de tanto trabajo, porque realmente estoy muy contento en lo personal, debo decirlo, debo externarlo antes de comenzar a compartir esta palabra, porque primero que nada por ver tantas caras conocidas aquí en la audiencia, y tanto más, no se me ofendan las caras conocidas, pero tanto más feliz por ver caras desconocidas que se acercan, espero yo, por primera vez a este tipo de repertorio. Invariablemente, caras conocidas o desconocidas, todos escucharemos por primera vez, después de más de 5 años medio silenciadas, estas canciones que hemos grabado y que hemos rescatado con muchísimo empeño. Este proyecto de Paniagua, Memorias de Nuestra Música, es el producto de 2 años ininterrumpidos de trabajo, como lo ha comentado ya la doctora Aurea, la doctora Alemania. Realmente fue arduo este camino de 2 años interrumpidos y de más de 20 años intermitentes de trabajo comenzados con la labor de rescate de la doctora Maya. Por lo cual, recibir estas palabras
también para la compañía y en lo personal, debo decir que es un honor recibirla, es un honor tenerte dentro del equipo de Obras Nuestras Olvidadas, porque debo decirlo, Aurea ha sido la mentora mía en lo personal y cuando se trata de rescate, y la mentora de la compañía en general y cuando se trata del amor para con la ópera. No te por favor, adelante. Y también en ese sentido quisiera yo, ahora sí, abonar un poquito, llevar las palabras hacia la reflexión de qué significa para Ópera Nuestra Olvidada este proyecto, qué significa el rescate de estas 23 canciones, qué significa escuchar después de más de 150 años, lo diré muchas veces tal vez en esta conferencia, qué significa escuchar después de 150 años estas canciones, este patrimonio que nos pertenece. La música mexicana solemos tener una idea ya un tanto clara de qué es aquello que significa la música mexicana. Y no solamente la música mexicana, sino que tenemos ya de cierta manera creada este concepto siempre en evolución de la identidad cultural mexicana. Considero realmente que este proyecto abona, profundiza, extiende nuestra idea, o por lo menos ese es el objetivo, extender nuestra idea de qué significa o qué quiere decir o a qué sabe nuestra identidad cultural en México. Paniagua, que fue, como ya mencionó la doctora, el primer compositor que logró estrenar una ópera, el primer compositor mexicano que logró estrenar una ópera en el Gran Teatro Nacional, que era el escenario más importante no solo de México, sino de Latinoamérica en cuanto a ópera se refiere. Y él comenzó realmente un camino para los compositores mexicanos de la época. Él inauguró una escuela de composición que se veía fuertemente influenciada por la escuela italiana de composición operística. Esta clase de proyectos nos permiten reconocer cómo sonaba nuestra música hace más de 150 años, hace 2 siglos, cómo sonaba nuestra música cuando comenzaba México a conformarse como una nación independiente y a conformar su propio programa de configuración cultural. Creándose esta configuración cultural, creándose este caldero de nuestra identidad mexicana, nos nutrimos de muchísimas culturas y de muchísimas expresiones a través, por ejemplo, de la ópera. La ópera influenció totalmente nuestras raíces musicales en esa época, tanto así que es posible rastrearlas aún hoy en nuestra fecha, nuestro vínculo con esta clase de expresiones. Esta clase de proyectos entonces nos permiten pensar más allá de la idea actual o preconcebida de nuestra identidad cultural, nos permite hermanarnos con otras culturas, nos permite profundizar también en la naturaleza de la programación musical en México. No suele ser habitual programar esta clase de repertorio, no suele ser habitual acercarnos a esta clase de repertorio, y esto por muchísimos factores, tanto la falta de apoyo, el complicado acceso que se tiene a esta música, y en tanto tal nos enorgullece enormemente poder brindar al público en general no solamente el disco para que escuchemos esta música, sino también las partituras para que el público especializado pueda interpretarla en casa. Es un orgullo para Ópera Nuestra Olvidada poder presentarles a todos ustedes, a todos y todas ustedes, esta música que significa, me pongo también sentimental, que significa realmente poder reconocer nuestra historia, poder reconocer la labor de nuestras compositoras, de nuestros compositores, el largo camino que ha tenido la música mexicana hasta nuestros días. Nos permite reconocer a qué sabe México, nos permite conocer y reconocernos más como mexicanas y mexicanos y hermanarnos con otras culturas, no solamente de Latinoamérica, sino del mundo entero. Quisiera también extender la palabra ahora al equipo del disco, tanto al maestro Fernando San Martín como a la maestra Ana Rosalía, para que nos digan unas palabras en torno a
la interpretación de este disco, qué significó para ellos. Pero antes sí quisiera agradecer enormemente el apoyo del sistema de apoyo a las creaciones, a la creación y promoción cultural, al gran apoyo y la labor del Tec de Monterrey, que nos apoyó fungiendo como coinversor del proyecto. Sin la labor del Tec de Monterrey Campus Santa Fe no hubiera sido posible realizar este trabajo. Agradecer enormemente a muchísimas y muchísimos amigos que nos ayudaron como equipo a finalizar este proyecto. Este proyecto realmente se logró por el trabajo conjunto de muchísimas instituciones y muchísimas personas. Agradecer sin duda a mi familia, agradecer a la familia de todo el equipo. Este es un momento muy especial para la compañía, presentar nuestro primer disco y nuestra primera edición crítica. Y todas ustedes, todas y todos ustedes que nos acompañan en este partícipes de un momento que yo llevaré y que la compañía llevará por siempre en nuestros corazones. De corazón, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí, gracias por atender a nuestra invitación, por estar felices con nosotros en el nacimiento de este primer disco y libro que tenemos más planes de esta compañía. Así es que bueno, pues les agradecemos mucho por estar aquí. Y a mí me toca un poco hablar acerca de, bueno, desde el punto de vista de interpretación. Y bueno, aquí evidentemente vamos a escuchar algunas canciones del disco, no todas, para que se queden picados y lo compren. Y bueno, a mí me hizo mucha ilusión desde el principio, desde que nos conocimos, Carlos, la doctora, con el proyecto de Catalina y Elisa, conocer la historia de la ópera mexicana, ¿no? Conocer esta parte que yo misma como titulada del Conservatorio Nacional de Música como cantante no sabía esta historia, ¿no? Entonces me hace mucha ilusión poder ser parte de este retomar esta música, de este reestreno, que era la música que escuchaban en el siglo XIX, pero no tenían todo lo que nosotros actualmente tenemos, ¿no? Para distraernos. Esto era la distracción. Esta era la distracción de las jovencitas que en el periódico venía una partitura y se ponían a tocarla, que en revistas, que la escuchaban en algún lado y ellas la replicaban en su casa, ¿no? Tenían piano. Y entonces me hace mucha ilusión formar parte de esas mujeres que formaron la historia de la civilización y de la cultura en México. Esas mujeres que desde el siglo XIX llevaban a sus familias al teatro, al museo, a la obra, porque sinceramente somos la mayoría de las mujeres las que llevamos a las familias, las que les decimos vengan, ¿no? Aquí está mi familia, gracias a que yo estoy aquí. Y fue parte de la formación de la civilización, de la nación. Entonces me hace mucho sentido formar parte de esas mujeres que ayudaron a presentar la cultura y el arte en México, y qué mejor manera que interpretándolas, cantando los poemas que para ellas también significaban lo mismo: un corazón roto, un amor perdido, una ilusión, una alegría. Y bueno, pues la verdad es que están muy bien escritas las canciones, ya verán, si hay algunos de canto, que nos pongan. Los textos están en español, que también la mayoría, creo que son como 5 o 6 que están en italiano, pero la mayoría están en español. Es muy bonita la música, muy fácil de abordar, más porque te sientes identificado con el texto y lo entiendes por completo. Y bueno, pues hasta aquí mi comentario. Gracias. Responsable de la grabación, edición y mezcla de este disco, Juan Santos, que nos acompaña por parte del Tec de Monterrey. Gracias. Es un verdadero honor estar aquí para presentar este álbum que recopila obras del compositor Zenobio Paniagua. Es un momento emocionante, como ya vimos, para todos nosotros, y agradecemos también su presencia. Esta recopilación es un tributo a la creatividad y un homenaje al legado de Zenobio Paniagua, y no solamente para eso, sino también para la historia de la ópera mexicana. Hoy vengo a compartirles una parte de cómo ha sido gratificante la experiencia de esta producción. Y bueno, como siempre, hay muchas personas a las cuales agradecer, pero no me gustaría dejar ahí sin mencionar, como son primeramente aquí el equipo de la ópera, que bueno, sin ellos, pues sin su gran iniciativa, pues no hubiéramos
tenido este proyecto, no estaríamos hoy presentes aquí. Por parte del TEC de Monterrey me gustaría agradecer a la Escuela de Humanidades y Educación del Campus Santa Fe, que está integrada por el decano Julio Rubio y los directores Tony Alcalá y Carlos Mendiola, así también especialmente al doctor Alfonso Meade, cuya vinculación y gestión hizo posible que el TEC pudiera participar en este proyecto. Asimismo, también yo soy profesor, también tengo que agradecer a mis alumnos y alumnas, que sin ellos y ellas no habría sido posible también la grabación de este disco. La verdad les agradezco mucho por las incontables noches que estuvieron en vela para poder realizar este producto, que de pronto nosotros somos una parte que es muy invisible de todo este proceso, pero me gustaría agradecerles a cada uno y una de ellas, que son María José Gómez, Paola Susaya, Pedro Sánchez, Emilia Ratman, Rodrigo Ortiz y Víctor Bernal. Esperamos que disfruten de estas piezas y que sigan disfrutando la música de concierto en todas sus formas. Afortunadamente, este es un caso de algo que a mí me gusta mucho. La música no está para quedarse ahí en las partituras, la música está para compartirse, la música está para disfrutarse, la música está para que creemos una comunidad todos nosotros y nosotras. Y como ya mencionaba acá Carlos, esa comunidad no tiene por qué quedarse aquí en estas puertas, esa comunidad bien tiene el potencial de crecer a todo el país, a todo el mundo, y de esa forma poder compartir la música, ¿no? Que nos mueve a todos. Afortunadamente en todo el mundo la música es distinta y súper diversa y súper rica, y bueno, muchísimas gracias. Bueno, voy a tratar de ser breve para ya ir a las canciones y escuchar la música. Simplemente me gustaría hacer un par de comentarios y tal vez hacer una reflexión para poner un poquito en contexto y en valor de este tipo de trabajos. Ahora que estaba escuchando a la doctora Aurea Maya haciendo este recuento y recorrido de todo el trabajo y todo, digamos, desde hace cuánto se está trabajando, no solo con este trabajo, sino también con muchos otros. Me recordó, no lo tenía preparado ni lo tenía en la mente, pero me recordó cómo conocí yo este proyecto. Me tocó, lo digo así, afortunadamente, participar con ellos como mentor, como asesor en algún momento del trayecto. Y digo, no les voy a contar toda la historia, pero lo que incluso la directora del piso 16 del programa de la UNAM que ofrece este acompañamiento a las diferentes iniciativas culturales, me comentaba que se le hacía poco común que algún mentor quisiera, después de participar en estas mentorías, quisiera involucrarse en el proyecto con el que estaba participando. Y hacia iba mi comentario. Como les decía, para mí es importante y es afortunada esta coincidencia por muchas razones, pero principalmente, y aquí viene la reflexión, el valor que tienen este tipo de trabajos creo que se puede ver desde muchas perspectivas. Les voy a contar una de ellas. En la formación de los músicos profesionales aquí en México, por supuesto se estudia pues en su mayoría, en un porcentaje altísimo, el repertorio europeo. Esto es por muchas razones, y por supuesto que hay razones muy importantes, y por supuesto que hay que seguir haciéndolo, pero el repertorio de nuestros compositores, el repertorio de los compositores nacionales mexicanos, ya no digamos de otras latitudes de Latinoamérica, pues se aborda de una manera pues mínima, ¿no? Un porcentaje bajísimo. Las razones son muchas, Carlos ya mencionó algunas. Una de ellas es simplemente, digo, parece sencillo, porque no se tiene al alcance la música, mucha de ella está perdida. Y alguna de ellas seguirá tristemente perdida por siempre, pero también todavía hay mucha que está por ahí, que se puede seguir trabajando y rescatando. Entonces, la única manera de poder estudiarla, la única manera de poderla hacer parte, no solo, como decía Carlos, de ya, digamos, las programaciones, sino, insisto, de una formación musical desde los inicios dije profesionales, no necesariamente tiene que ser, ¿no? Pero bueno, refiriéndome a la formación profesional, pues esta es la única manera. Así que, pues enhorabuena, creo que es un gran trabajo. Esta compañía continuará haciendo este tipo de trabajos.
que seguirán siendo importantes, y poner ese pequeño o gigante granito de arena, y también creo que puede ser un incentivo, y esperemos que otras personas individualmente, o colectivos o compañías también se sumen, porque eso tendría que ser un gran movimiento de pues buscar hacer nuestra música, y que se estudie, que se escuche, que se imprima, que se grabe, y bueno, hasta ahí. Muchas gracias, y bueno, espero que les guste. Yo creo que sí. Este proyecto yo es como un espejo. Mejor dicho, la identidad cultural mexicana la ves como un espejo, dentro del cual este proyecto intenta ilustrarlo un poquito más y reconocer nuestra profundidad cultural. Como mencionaba el maestro Fernando San Martín, se suele interpretar mucho repertorio europeo, y como mencionaba también, no está mal. El repertorio europeo forma parte también de las raíces de la música mexicana, y este es un proyecto que demuestra que México es un país megadiverso en todo sentido, que México se nutre de muchísimas culturas, que México realmente podemos sentirnos orgullosos de tener un patrimonio vastísimo que bebe de distintas culturas, y que cada vez más podemos reconocer a través de este tipo de rescate patrimonial. Realmente es un orgullo para nosotros poder presentarles estas canciones, que las escucharemos en breve. No quisiera ya ahondar más en las palabras. Espero realmente también que disfruten de este patrimonio que nos pertenece y que es nuestra herencia. Gracias. Nos parece una buena idea comenzar a recitar primero que nada con un dueto. Es la única pieza a dueto dentro de este disco, dentro de estas canciones que se rescatan. Y nos pareció también una muy buena idea comenzar este recital promocionando el libro. Entonces vamos a leer y rescatarlo.
buscando su voz al viento, al viento. Da esta cesó de cantar y viendo que no responde la que causó su pesar se alza, suspira y se esconde. Entre un brumoso plata
Thank you.
Cristo.